¿Qué hubo, padrino? Pensé que no llegabas. Pues ya ves, aquí con el cambio de horario ya se me andaba haciendo tarde, pero pues no quería perderme la oportunidad de ver qué pasa con ese proyecto de Club Lucha. No, pues justo a tiempo, mi hermano, me dijo Don Manny que hay lucha. Y pues, ¿qué te parece si la narramos, padrino? Pues órale, va, a ver qué sale. Vamos ¿Más cosas? Ahora que venga Cholo. No, mira, allá está aquí. Está puntual. ¿Está así? ¿Está bien? Bueno, así como ya ahí tienen mucho entrenamiento, ya es tiempo de que saquemos unas luchas. ¿Cómo ves? Así tiene todas las características ¿Sí? de Rudo. Tienes que... ¿Te animas? Adelante. ¿Sí? ¿Mm? ¿Va? ¿Estaría bien? ¿Por qué no? Si dices que sí. Estaría bueno. Lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo. En la esquina técnica, el amo de las olas, Jet Surf. Y en la esquina ruda, el terror del barrio, Cholo. Eso que sea de amigos, de cuates. De cuates, ¿no? Pues para luego es tarde y vamos a iniciar con esta lucha super libre entre Jet Surf y el Gran Cholo. Vemos que ya se traen ganas y bueno, pero también deben de traerse ganas de una buena dieta porque el Cholo se ve recién salido del anexo y como que no le favoreció mucho ese cuerpo flácido, como que me hace dudar del gran potencial que pueda tener este luchador, mi hermano. Pues Cholo, aparte de tener rivales en la lucha libre, también tiene rivales ahí en la taquería y en la quesadilla de la esquina, porque se ve que le entra duro a las de chicharrón prensado. A las de chicharrón prensado, al amoníaco, al tinaco y a todo lo que deje mal la cabeza, mi hermano, mientras vemos cómo inician con este agarre, toma de referee, tiro hacia la lona y bueno, también un Jet Surf que... está corrioso el muchacho, pero parece más salido de la Mara Salvatrucha. Se me hace que se escapó del Salvador o de Honduras. Ahora es un duelo por ver quién era más maníaco, pero ya los vemos en un arrastre y contrarrastre. Hay ambos luchadores pues meditan, ven que cómo pueden atacar al rival. Ahí vemos al Cholo con una máscara de Cholo, pero pues que yo la veo como de pulpo, no sé cómo le va a explicar. Lo que pasa es que cuenta la leyenda que se la robó a un vendedor de máscaras ahí afuera de la arena y con eso fue haciendo su equipo. Sin embargo, pues vemos la gran dinámica que están ambos poniendo sobre el cuadrilátero, esa destreza. Va a ser una buena lucha, mi hermano, esperemos y tenga un buen resultado esto. Un 3/4, muy al estilo de una coreografía de quinceañeras, pero ahí ya vemos un derribe, se viene en cazador al buen Cholo, lo azota como marrano en matadero. Gran azotón que acaba de dar Jet Surf sobre el Cholo y bueno, ahora le va a aplicar la de a caballo a ver si le quita la joroba que trae el Cholito. Pues aparte de pescadora, de ser quiropráctico, porque veo que le quiere zafar las vértebras con ese castigo, le quiere también picar los ojos y vaya de qué manera lo está haciendo. Vemos ahí el combate de los físicos, el bien contra el mal, el flaco contra el gordo, el adicto contra el que no es adicto, y pues vaya maraca que se están dando. Se están dando con todo, el Cholo veo difícil que se pueda quitar el castigo, y lo logra mi hermano, le costó, vemos cómo el estrago del castigo está haciendo efecto sobre el Cholo, quien está tratando de tomar aire, hacer tiempo, mientras Don Manny simplemente está de espectador, mi hermano. Don Manny, esa cosa que se le recomendó era untada, no fumada. Lo veo meditando, lo veo ya perdido, lo veo en otra dimensión. Parece que anda en otro multiuniverso y no sé quién se está imaginando que está luchando o si su mente está en un table dance. Se me hace que es eso o simplemente está viendo a cuál de los dos muchachos se va a llevar a la pulcata el día de hoy. Que lo más seguro es que sea al Cholo porque trae gran experiencia, trae un currículum impresionante en cuestión de alcohol y todo lo que deje mal la cabecita, mi hermano. Ahí vemos la magia de la repetición, un fuerte golpe a la zona del aguayón y todavía lo vemos a festejar al Cholo, que la ropa interior le queda grande porque ya vemos que se está asomando cual mecánico en refaccionario. El bikini como que no le está haciendo favor, aparte parece que va a llover, el cielo se está nublando, a ver si no nos agarra el agua, mientras le está dejando caer esos tranquilamente 360 kilos y ahora se va sobre la máscara a ver si no se la rompe y vemos la identidad del guapo Jet Surf.
Ahí lo vemos en el esquinero, le está dando con todo, repite su dosis de maracas al aguayón. Ya Jet se quiere quitar, pero no es posible para el Cholo. El Cholo no se lo permite. Ahí está meditando cómo atacarlo. Ya no puede, él lo llamó para limpiar el terreno y ahora lo pone a luchar. Y así con la salud, el decremento en la salud que trae el Cholo, quién sabe qué es lo que pueda pasar. Jet se está arrepintiendo que se haya escapado el Cholo del anexo, vaya, simplemente pasó 3 meses guardadito el Cholo, pero eso le bastaron para poder agarrar físico. No cabe duda que ese pollito de mañanero, ese consomé con patita de pollo, le hizo muy bien. Y vaya que veo muy difícil la situación para Jet Surf, que esperemos salga con algo bueno. Pues 3 meses pero de la última temporada en la que estuvo en el anexo, porque se dicen que incluso ayudaba al padrino a ponerle una maraca a uno que otro anexado que se ponía al tiro. Ese Cholo verdaderamente que era canijo en el anexo, mientras vemos ya se están topando cabeza con cabeza, y lo más seguro, efectivamente acaba de iniciar el duelo de cachetadas. Esto ya dejó de ser profesional, ya parece más pleito de vecindad por quién se robó los calzones de quién, mi hermano. Ahí vemos a Gran Jet aplicándole una llave japonesa. Pregúntale a Don Manny. Vemos que Don Manny. Y lo azota como cual marrano que tenía en una azotea. Todavía le echan una planchita porque se siente muy confiado el buen Jet, y todavía le pone la rodilla en el cuello. Don Manny, que se está rascando la cabeza, dice, ¿cómo que mi muchacho? A ver, le voy a contar 1, 2, uy, es lentísimo, le da demasiado tiempo al Cholo de poder reponerse. Jet no lo puede creer que Don Manny, su padrino, casi su mentor, su papá, no pueda llegar rápidamente al conteo de 3, mi hermano. Ya Don Manny se siente en un trámite de gobierno porque va muy lento. Y vemos cómo Cholo le deja caer toda su humanidad al pechito de Jet. Todavía le patea la cara. Vemos que le deja caer todos los muslos a la zona del pecho, cual Martita Villalobos en sus tiempos en AAA. La magia de la repetición nos permite ver el movimiento tan efectivo por parte del Cholo sobre Jet y cómo se mueven los músculos en esos 450 segundos de dolor sobre Jet. Vaya que veo difícil que se pueda reponer. Es que hay una diferencia abismal de pesos y de masas musculares, mi hermano. Pues sí, como bien lo comentas, la diferencia de peso. Aquí toma la cámara el Cholo. Aquí vemos, ya quiere grabarse unos tutorial de cómo hacer body paint y cómo no sentir cruda después de una pinche borrachera. Pero ahí vemos que le pone toda su humanidad sobre los brazos de Jet y sigue atacando en la zona del aguayón. Es su modus operandi del Cholo. Lo que pasa es que se me hace que Jet tiene por ahí bichos en la panza, por eso también está bien nutrido y pues el Cholo quiere hacer labor y pues bueno, se me hace que por ahí le está aplicando una pequeña desparasitadita, mi hermano. Labor de parto la que necesita el Cholo, porque ha de traer como 5 perritos en el estómago, muy buen centavo. El Jet se está reponiendo y vaya que logra llevárselo nuevamente. De milagro no le arrancó la cabeza. El Cholo se está quejando, patadita, se la está regresando y nuevamente está pidiendo el conteo, pero se está agarrando de las cuerdas y Don Manny no se está dando cuenta. Vaya que le está costando a Don Manny poder llevar el conteo. Los lentes no le sirven, la mano se le acalambra, pero llega a 3, mi hermano. Jet se acaba de llevar este encuentro. Con todo en contra, menos con las marrullerías, es como gana Jet. ¿Sí? Y ahí vemos que festeja cual quinceañera después de un baile con sus chambelanes, que aquí en este caso su chambelán Don Manny. Y bueno, pues está feliz. Un encuentro más que acabamos de vivir. Vaya que Don Manny fue totalmente imparcial, entre comillas. Y bueno, esperemos una próxima revancha entre el Cholo y Jet en esto que es Club Lucha. Nos vemos hasta la próxima.